¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol 106.5. También en tu dispositivo móvil. Somos la más interactiva. La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 27 de septiembre del año 2017, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Aníbal Carrosario, Pablo Maquinen, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauriz, Aibar y nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Rafael Díaz y buenos días al equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. A Mauri, ahí va. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El sol de la mañana. Empiezo con el tema del diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana que se está llevando a cabo en la República Dominicana y que hoy pues debió producirse la segunda ronda de ese diálogo. Y quiero, pues, antes de irme a algunas informaciones más actualizadas sobre el tema, porque sabemos que la oposición venezolana ayer dijo que no había hecho viajes para la República Dominicana, porque hay dos condiciones previas que no se han cumplido para continuar con el diálogo. El gobierno venezolano tenía que dar unas señales en materia de derechos humanos que ellos no han detallado, pero la oposición entiende que esas señales no han sido dadas. Y un punto en el que la oposición ha sido clara y precisa es que no se sientan reuniones sin agendas, que tiene que haber una agenda clara y definida para esos fines. Y ya sobre esto seguiremos, pero yo quiero no volver completo como lo hice ayer para no hacer citas fuera de contexto, sino que le quise dar lectura completa a la publicación que hizo el expresidente Fernández titulada Mi presencia en Venezuela. Hoy concentrarme en el último párrafo, ¿no?, que es donde está el cuestionamiento, y a propósito de eso, ofrecer algunas informaciones. Entonces, este artículo terminaba diciendo el expresidente Fernández lo siguiente: a pesar de mi ausencia como acompañante en este nuevo episodio del diálogo venezolano, cuyas verdaderas razones solo el tiempo se encargará de esclarecer, albergamos la esperanza de que en esta ocasión, dada la situación de grave violencia que le ha precedido, existan las condiciones óptimas
para una solución definitiva que permita devolverle al pueblo venezolano la paz, la tranquilidad y el bienestar que anhela y merece. Entonces, quiero decir que aunque he hecho énfasis, y hice énfasis ayer, en esta expresión de que solo el tiempo se encargará de esclarecer cuando dice que a pesar de mi ausencia como acompañante en este nuevo episodio del diálogo venezolano, cuyas verdaderas razones solo el tiempo se encargará de esclarecer. Bueno, aquí puede parecer, y aparentemente mi lectura de ayer iba hacia ahí, que probablemente el expresidente Fernández está sugiriendo alguna exclusión por parte del gobierno dominicano, o que en esas razones pues coligen las diferencias internas que todos sabemos que existen en el Partido de la Liberación Dominicana. Y en verdad que Leonel Fernández no está diciendo eso, porque él está diciendo que es un asunto que el tiempo se encargará de esclarecer. Lo que quiere decir que ahí hay factores que con el tiempo pueden esclarecerse. Y cuando vemos el contenido del trabajo que publicó el expresidente Leonel Fernández, ese trabajo también está dirigido a los opositores venezolanos, porque Leonel Fernández se encarga de resaltar en este trabajo que antes de sus vínculos con Chávez, él había tenido vínculos con otros políticos, otros líderes políticos venezolanos que inciden en el día de hoy en la MUD. Uno de los líderes más importantes de la MUD, una de las cabezas más firmes que tiene la MUD, Henry Ramos Alú, y Henry Ramos Alú viene de Acción Democrática. Lo propio que hay en la MUD, partidos líderes que estuvieron muy vinculados a Rafael Calderas. Entonces, cuando él habla de sus 30 años de presencia en Venezuela, trata de demostrar en este trabajo que sus vínculos han sido diversos, que sus vínculos no han sido exclusivamente con el chavismo. Por eso resalta sus vínculos con el presidente pues Caldera, sus vínculos con el presidente pues el presidente Carlos Andrés Pérez, a quien conoció con Juan Bosch, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque entre esas cosas que el tiempo se encargará de aclarar, yo creo que estará el hecho de que la ausencia del doctor Leonel Fernández en ese diálogo no es de factura local, no es una decisión de Danilo Medina, porque esa una decisión que no estaba a mano de Danilo Medina. Danilo Medina es un factor en este diálogo, pero Danilo Medina no pone condiciones alguna para el diálogo. Por el contrario, quienes pusieron a Danilo Medina en el diálogo han puesto a Danilo Medina bajo algunas condiciones en el diálogo. Entonces, entre esas cosas que habrán de ser esclarecidas, deberán estar las razones por las que la MUD y el Departamento de Estado de Estados Unidos pues dejaron fuera 2 de los 3 expresidentes que estaban en la misión de UNASUR. Aunque no se ha mencionado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, al igual que el Papa Francisco, que ha tenido escasa mención en este diálogo,
han estado muy vinculados al diálogo que se está realizando en la República Dominicana. Incluso cuando hablamos del Papa Francisco y de su viaje a Colombia, en la agenda número 1 siempre destacamos que el Papa ha ido a darle un espaldarazo al proceso de paz en Colombia. Pero un tema no público de su agenda fue Venezuela. Es decir, él hizo una reunión sobre Venezuela en Colombia con el objetivo de impulsar el restablecimiento del diálogo. Entonces, ¿qué resulta? Que por las razones que fueren, y por eso el artículo del presidente Fernández está dirigido más, digo, que a la MUD y que a factores locales, porque a ellos es que le explica cuál ha sido su historia en Venezuela y cuál ha sido su rol en Venezuela. Porque para la MUD entiende que el expresidente Leonel Fernández tiene más vínculos con el gobierno de Venezuela que con otros sectores. Y lo ven más como parte del gobierno de Venezuela, como una parte más próxima al gobierno de Venezuela. ¿Qué pasa con Danilo Medina? A Danilo Medina lo ven como un imparcial. A Danilo Medina es una monedita de la devoción de la MUD. No, tampoco. Tampoco. Lo que ocurre es que, si bien es cierto que la MUD no han dado muy conforme con la posición de neutralidad del gobierno dominicano, en la MUD hay cierta comprensión sobre las razones de Estado del gobierno dominicano. Porque en la MUD también hay políticos y hay gente que tiene alguna experiencia en manejo de Estado y sabe que el Estado dominicano es uno que tiene agradecimientos, que tiene deudas con Venezuela y pues que eso le lleva a un cierto comportamiento, pero en el caso del Estado dominicano, al irse a una posición neutral, esa posición neutral también crea inconformidad en el gobierno venezolano, porque el gobierno venezolano quisiera al Estado dominicano actuando junto con Bolivia, actuando junto con El Salvador, en identificación con Venezuela, y el gobierno dominicano no ha hecho eso. De manera que en estos momentos Danilo ni es santo de la devoción de la MUD, pero tampoco hay mucha conformidad de parte del gobierno con él y con el Estado dominicano. Pero se ha dado una coincidencia importante. La coincidencia importante es la del canciller Miguel Vargas Maldonado, presidente de la Internacional Socialista, vinculado a varios de los partidos que forman parte de la MUD. Y en ese sentido hay se ha dado, digamos, una mutual que no es que sea una mutual 100% confiable para la MUD, pero no es generadora de grandes sospechas. ¿Por qué? Porque está el presidente, el jefe de Estado, que por jefe de Estado de un país, para no perjudicar los intereses de su país, se ha visto en la obligación de actuar con cuidado, y está un canciller que los vínculos reales que tiene en Venezuela los tiene con los opositores. Y entonces se ha dado esa combinación. Entonces, bajo esa combinación, y siendo un diálogo que no todas las condiciones la ponía la MUD, y que no todas las condiciones la ponía pues el gobierno, sino que también hay otros actores aquí que están en esto, y se puede ver acá, pero entonces este es un sitio neutral para ustedes.
La República Dominicana es un sitio neutral para ustedes porque no se ha ido de uno ni de otro lado. Y entonces están las coincidencias ahí que están dadas. Entonces, sí, República Dominicana, pero República Dominicana solamente de los 3 presidentes que participaron en el diálogo con Rodríguez Zapatero. Porque aquí estamos hablando de Leonel Fernández, porque el diálogo ha sido en la República Dominicana, pero los expresidentes eran 3. Y para este diálogo solo se escogió 1. Lo que quiere decir que solamente ese 1 contó a la hora de las sugerencias con el voto de los 2. Hubo otro error que se ratificó cuando ellos estuvieron en el país, porque son 2 errores. Lo primero es que ciertamente el gobierno de Venezuela, el chavismo, comete el error de pedir a Martín y de pedir a Leonel en el diálogo, en las condiciones previas, y la MUD no lo acoge. Pero después que eso ocurre, cuando se produce el diálogo en la República Dominicana, Leonel Fernández recibió en Funglode a Delcy Rodríguez y a su hermano, y a otros representantes del gobierno de Venezuela, y como es un recibimiento protocolar, uno a veces cree que son fotografías inofensivas que no crean ningún problema. Realmente este hecho también entonces afianza más la desconfianza en la MUD. Ustedes lo ven ahí, mírenlo ahí en un diálogo en el que hay 2 partes, con quién estuvo, y mírenlo ahí. Entonces eso no tiene que ver con factores nuestros, porque repito, ahí ni Danilo Medina ni Miguel Vargas podían determinar quiénes estaban y quiénes no estaban. No, a ellos lo determinaron. No eran ellos que decían, no, mira, aquí va a estar fulano. No, a ellos lo escogieron. A ellos lo escogieron todos los países que están en esto. Entre ellos los que no aparecen, que también están en eso. Es decir, que ellos no están ahí, ellos están escogidos. Y desde luego saben que tienen que actuar con mucha prudencia. Ahora, no creo que el hecho de que no se dé el diálogo hoy signifique que el diálogo ha colapsado. Esto le crea un mayor nivel de presión a Maduro, porque se le advirtió que esto no es para relajar. Sí, que esto no es para relajar, que esto no es para poner de mojiganga a nadie, etcétera, etcétera. Y él mismo ha sido muy boca abierta con esto. Mire, que continúe el diálogo, hablando como si fuera un terreno que él lo dominara totalmente para sembrar la desconfianza en la oposición sobre el diálogo, tratando de boicotearlo. Porque desde luego que no le interesa mucho más que ganar tiempo. Entonces, no hay diálogo, porque si no vienen las 2 partes, no hay diálogo. Esta comisión no va a cometer el error de ponerse a hablar con una parte. No tiene nada que hablar con una parte. Tendrá que dejar que quienes están manejando esto directamente con ambas partes en Venezuela continúen manejándolo, y cuando las condiciones se den, entonces que se restablezca el diálogo, a menos que anoche no se hayan dado situaciones de emergencia que provocaran un cambio en lo que la oposición anunció en el día de ayer, que no venía a la República Dominicana. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sobre los 4 dominicanos presos en Haití, que anunció el excónsul Edwin Paraizón, que en el día de hoy serán puestos en libertad
y repatriados hacia la República Dominicana, aclarar que esos dominicanos no tenían el menor interés en permanecer en Haití y que su objetivo no era Haití. Ellos fueron apresados como polizones en una embarcación con destino a Puerto Rico. Es decir, que ellos no eran 4 personas que penetraron de manera ilegal a territorio haitiano pretendiendo permanecer en Haití. Ese no era su objetivo, sino que ellos querían ir a Puerto Rico. Kelvin Rosario, 27 años, Elvin Hernández, que tiene 29 años, Guillermo Colón, 22 años, y Jonathan Baez. Son los 4 dominicanos que estaban apresados en Haití y que hoy serían repatriados a la República Dominicana después que se tomó ayer la decisión de ponerlos en libertad. Pero no tenían la intención de permanecer en territorio haitiano. Hecha esta aclaración, voy al tema de primarias abiertas o de primarias con padrón cerrado. En principio, como alguna vez tuve militancia política, alguna vez la tuve, no la tengo desde hace tiempo y dudo que vuelva a la militancia política. Sin embargo, respeto la militancia política. El sacrificio que hacen las personas que se deciden por una organización y se dedican a trabajar en ella. Entonces entiendo que eso tiene que tener alguna compensación, que a la hora de tomar la decisión en un partido, el que pertenece y el que no pertenece a ese partido no deberían tener la misma oportunidad. Y eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Sin embargo, hay realidades en el panorama nuestro que tenemos que valorarla con objetividad. Tenemos que valorarla con objetividad. La primera pregunta que tendríamos que hacernos: ¿tienen padrón o tienen padrones los partidos políticos? ¿Existe algún partido político con padrón en la República Dominicana? La respuesta es no. No hay padrón de partidos políticos. Porque cualquier partido político te puede plantear un absurdo. El PLD te puede plantear que tiene de 2,5 millones a 3 millones en su padrón. El PRM te puede plantear que tiene de 1,5 millones a 2 en su padrón. El Partido Reformista alega que tiene más de 500,000 personas en su padrón. Y todos los partidos tienen mucha gente en su padrón. Y hay dominicanos que tienen presencia en todos los padrones. En consecuencia, no hay un padrón electoral. Habría que crear un padrón electoral. Ahora, ¿cómo puede crearse un padrón electoral? ¿Cómo puede crearse un padrón electoral? A que salgamos cada quien a hacer sus inscripciones de personas. Si salimos cada quien a hacer sus inscripciones de personas, nueva vez en un país donde estar en un padrón y asegurado en otro es una de las claves de subsistencia, pues la gente va a hacer lo mismo otra vez. Lo mismo otra vez, es decir, que va a estar como está ahora en 2 y 3 padrones. Y eso quiere decir que no está en ninguno. Que no está en ninguno. Entonces, no hay padrones. Ahora, ¿tiene alguien una sugerencia que nos permita resolver ese problema? Que permita resolver el problema de un padrón, porque eso es ficticio. Eso es ficticio. No hay padrones en los partidos políticos. Y por eso los partidos políticos dominicanos
tienen la militancia que no tiene el que no tiene el Partido Comunista Chino. Es decir, los partidos dominicanos tienen más militantes en términos proporcionales que el Partido Comunista Chino. Que el Partido Socialista Obrero Español, que es uno de los partidos más antiguos de la democracia, pues estamos hablando que esos son 20.000 gente. 20 o 30.000 gente. No, aquí son millones. Es decir, no hay padrones. No hay padrones y esa es una realidad. Entonces, algunos se inclinan a que esto se defina en unas primarias simultáneas en la que la gente se vea en la obligación de expresar su real y auténtica simpatía porque no puede ir hoy a la convención del PRM y mañana buscar su chelito en la del PLD y entonces después también buscar su chelito en la del Partido Reformista. No. Hay otras cosas también que son realidades de la política. Resulta ser muy paradójico que a los políticos les sale más costosa la campaña interna que la campaña externa. Más costosa la campaña interna que la campaña externa. Porque entonces el cuadro político, el militante político sabe que tiene un valor y que ese valor se expresa en los procesos internos, porque en los procesos dirigidos a todo el mundo ya las situaciones son distintas. Pero el mercado interno es un mercado que lo puede manejar con cierta exclusividad y eso es altamente costoso. Es más, parecería que se requiere de más dinero, porque usted podrá decir, miren, con un padrón abierto ganan los que tienen más dinero. No, como más ganan los que tienen más dinero con padrón cerrado. Porque ahí hay un mercado que se cuantifica sobre la base de que es un mercado único. Entonces, están todas esas cosas que ojalá nuestros partidos se sienten con objetividad a analizarlas, sin hipocresías, como la expresada por la oposición en las elecciones pasadas, cuando boicotearon el manejo tecnológico de las elecciones, sin estar en capacidad de tener presencia en las mesas. Ayer Maspuis decía que en las mesas no se contaron los votos, en los colegios electorales no se contaron votos, sino que los votos se contaron en las juntas municipales, ahí fue que se contaron. ¡Qué barbaridad! ¿Pero por qué dice eso? Porque realmente ni siquiera el partido principal de la oposición tenía la cantidad de delegados suficientes. Entonces, sin tener delegados, de manera hipócrita, se oponen a lo que le sustituye el delegado, que es la tecnología. Pero para alegar que... Pues entonces, ese es una... Sin inclinarse hacia una u otra parte, hay que ver esas cosas con cierta objetividad y aterrizarla bien. ¿Qué vamos a hacer? Y entre esas cosas que hay que hacer es para abaratar el costo de la política. Es para abaratar el costo de la política. Porque podemos poner tope, pero si no se abarata el costo de la política, como quiera se va a gastar muchísimo dinero y el dinero, aparece. El dinero aparece y tienen que buscarlo y siempre se la van a ingeniar para buscarlo. Es un tema que no es tan fácil de definir si no hay objetividad y sinceridad en la clase política, pero es un tema que atañe a todos.
y ojalá lo definan de la mejor manera. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, veo con cierta pena a Pedro Pablo Kuczynski, que está ahí metido en un berenjenal con el posible indulto de Fujimori. Si actúa como un político, tiene que poner a Fujimori en su casa tranquilo, independientemente de las implicaciones que eso tenga para él, que la tiene, porque en política tampoco hay decisiones que te salgan, digamos, gratis. Todas las decisiones tienen su costo, te pueden dar algo de beneficio, pero también tienen un costo político. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, el 25% rechaza el indulto a Fujimori. El 25% apoya el indulto a Fujimori. El 50% le da lo mismo que Fujimori esté en su casa como esté en la cárcel. Es decir, que para el 50% de los peruanos ese no es un tema relevante. Para un 25% que lo rechaza y para un 25% que lo apoya, sí es un tema importante. Entonces, lo primero es ver eso. Bueno, esto no le importa a un 50% de la gente y le importa a un 25% de la gente. Entre lo que no le importa esto y lo que le importa, hay una abrumadora mayoría. Pero ¿qué pasa? Que sí, viene el tema de la imagen, el tema de que esto me vincula, dice Mario Vargas Llosa, que si PPK incurre en esto, estaría traicionando a sus electores, a los que confiaron en él. Y hay gente con ese peso de opinión que está muy opuesta al indulto de Fujimori por razones humanitarias, por razones de salud. Bueno, él se puede quedar con estos sectores, pero a cambio no tiene gobernabilidad. Porque la gobernabilidad en el Perú está en manos del fujimorismo. Es decir, Fujimori está en la cárcel, pero los dos políticos más importantes del Perú, uno y dos, son sus dos hijos. Y a partir de ahí usted puede empezar a contar. Lo más importante, los dos políticos más importantes son sus dos hijos. Es decir, que aunque Fujimori está viejo, preso, acabado, el fujimorismo no. Y además de eso, entonces controlan el Congreso. ¿Qué ocurre? Perfecto, me quedo con lo que me van a acabar si lo indulto, sacrifico la gobernabilidad y me expongo a que Fujimori muere en la cárcel. Si Fujimori muere en la cárcel, PPK se va de ahí más rápido que de carrera, con el lío que se le crea, al no haber tomado una decisión humanitaria. Entonces, ahí es que los políticos tienen que tener ciertos breteles y saber que no se gobierna para hacer una monedita de oro y que hay días que hay decisiones que llevan su riesgo y que usted tiene también que coger su crítica, su cuestionamiento en cierto sentido. Vamos a ver qué decide él, pero ahí está este pobre hombre metido en una encrucijada. Me imagino que estará teniendo problemas de sueño, etcétera, porque por donde quiera que se tire, él sabe que tiene problemas, pero yo veo como que los problemas son más graves de un lado que de otro. Ojalá que actúe como un político. El sol de la mañana, el sol de la mañana.